Bienvenidos sean todos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Asterium Renetti y yo soy la hechicera suprema. Y el día de hoy me encuentro nuevamente con... El gran brujo. Y él es mi padre. Y el día de hoy les hablaremos de anécdotas paranormales. Y como lo acabamos de platicar, padre mío, en un video anterior... Bueno, pues en un video anterior estábamos comentando el por qué somos pasadores de almas. Aquí podrán encontrar el enlace. Bueno, pues para empezar, todo comenzó cuando yo era niño, muy niño, era yo un bebé. Me comencé a dar cuenta que tenía conciencia, porque eso es muy raro. Tener conciencia cuando tú estás niño, que te acuerdes de las cosas. Hay gente que no se recuerda ni siquiera de cuando tenía 5 años. Cosas únicamente que hayan sido muy traumáticas o hayan sido muy felices, es cuando te puedo recordar. Yo me acuerdo que era pues un bebé muy pequeñito. Estaba yo en la cuna, pero bueno, vamos un poquito más atrás. Para que se dé una idea, yo siempre he tenido la conciencia de haber visto a mi madre cuando trabajaba de joven. Ni siquiera había yo nacido y yo tenía en mi mente el recuerdo vívido de que la estaba viendo desde arriba. La estaba viendo que estaba trabajando ella en una farmacia con su uniforme en el mostrador y con toda la actitud de una persona que se dedica a dar ese servicio. Yo la veía y inclusive cuando ya tuve uso de razón, ya tuve conciencia, se lo platiqué a mi madre y le dije: yo te vi. Y efectivamente me confirmó de que estaba ella con ese uniforme, estaba en una farmacia y atendía a la gente. Bueno, esa fue mi primera experiencia. Padre, aquí yo quisiera añadir algo y entonces es verdad lo que dicen, que nosotros escogemos a nuestros padres antes de nacer. Evidentemente hay mucha razón en eso. Tal vez la seguridad no la tengamos, pero de que sí estamos conscientes desde el momento de que vamos a ser concebidos por una persona, sí estamos conscientes. Eso yo que se lo puedo asegurar porque yo estoy seguro de que vi a mi madre antes de nacer. No sé si en ese momento tenía la conciencia para haber escogido y decir, me gusta para madre, pero ya la había yo visto. Antes de nacer. Así es. ¡Wow! Y siempre me ha quedado ese recuerdo y lo tengo muy vivido. Posterior a eso, bueno, ya estaba yo en la cuna, porque todavía hasta eso te digo que me recuerdo muy bien. Veía yo el techo donde estaba yo recostado, y llegó un momento en que podía tocar ese mismo techo. Lo podía tocar, lo podía sentir. Fue algo muy raro porque, bueno, como bebé apenas uno tiene su mente perfectamente limpia, no tiene ningún conocimiento. Vamos, el banco de datos está vacío. Y que yo tenga esa conciencia de que estaba tocando el techo es también impresionante. A mí también me pasó, y sí te lo llegué a comentar en la Casa de los Tormentos, que me llegaba a pasar eso de que podía hasta sentías la textura de ese techo, esos techos de antes, no sé cómo describirlos, que estaban como grumosos, ¿sabes? Así es. Bueno, pues esa fue, digamos que la segunda experiencia. Ya no voy a enumerarlas porque son innumerables. Exactamente, sí. Pero bueno, de lo que yo recuerdo también es de que cuando era muy niño, estamos hablando ya de 5 o 6 años, tenía siempre sueños muy raros. Vamos a llamarle sueños que podrían decirse trastornados. Para un niño era rarísimo ver situaciones en el cielo, que se estuvieran suscitando cosas en el cielo, ¿no? Vamos a llamarle vida extraterrestre. Yo eso lo podía vislumbrar. Que ya está confirmado que sí hay vida extraterrestre. Así es, pero yo lo veía. Yo veía las naves en el cielo y para mí era impresionante. Siempre he tenido vamos a llamarle una atracción enorme hacia los gigantes. Sí. Y eso tú lo sabes. Sí. Me gustaba ver unas series de televisión japonesas, Ultraman, en las cuales así es. Y entonces eso me fantaseaba mucho. Eso me hacía como que divagar, pero me gustaba mucho. Entonces, para ser un niño, bueno, es lo que nos atraía y es lo que estaba en ese momento disponible. Sí. Yo pensaba y se lo atañía a que era eso, a eso de que nos gustaba ver muchas series fantasiosas. Todo eso no te da el porqué, tu mente está un poco más avanzada. Yo, por ejemplo, pues siendo un niño no tienes la conciencia de por qué sucede un terremoto, un tsunami, cosas como ese tipo de desastres naturales. Pero sin embargo a mí me decían el niño inventor, porque siempre tenía yo una solución para pues las cosas que van a pasar. Bueno, voy a inventar una máquina que va a detener los sismos, y sin tener el conocimiento ni siquiera, porque bueno, antes no había internet, era todo por libros, yo no tenía acceso a una biblioteca, ningún libro, pero siempre los vecinos me hacían platicarles. ¿Cómo le harías para que detuvieras un sismo o cómo le harías para un tsunami? Y siempre tenía una respuesta. Eso me lo platican. Yo honestamente no recuerdo exactamente qué es lo que yo decía, pero sí me dicen, tenías una máquina que hacía que las placas al momento de que se están con la presión,
y se libera esa presión, bueno, pues tú podías con una máquina separar esas placas. Ahora, esto se hace muy descabellado, se me hace muy descabellado porque, bueno, siendo un niño, tener conocimientos de ese tipo te hace pensar o que eres una alma vieja, que es lo más seguro, o que ya tienes ese conocimiento impreso en el banco de datos del alma, no de la mente. Esas fueron unas experiencias también que para mí vale la pena contarlas. Conforme fui yo creciendo, me fueron pasando cosas muy raras. Vamos a ser más específicos. Cuando entré yo al bachillerato, ahí fue exactamente. Wow. Vamos directamente. Vamos a lo fuerte. Así es. En el bachillerato yo conocí a una persona. Vamos a cambiar el nombre. Jacob. Jacob. Vamos a llamarle Jacob. Es una persona que honestamente no quisiera yo nombrar. No. Bueno, esta persona me buscó. Vamos a decir así, me buscó. Se encontraron. Exactamente. Ahora, todo tiene un porqué. Sí. Esta persona me dijo, tú tienes algo. Y ya obviamente esta persona tenía algo diferente. No era un estudiante común. Yo lo veía pues más maduro, más viejo. Vamos a llamarle viejo. ¿Puedes describirlo físicamente cómo se veía? Jacob. Jacob era una persona que desde el momento en que tú la veías te imponía, te daba miedo, te daba desconfianza. Pero sin embargo en mí no ocurrió eso. Para todos les daba miedo. Para mí no, para mí era un amigo más. Pero sí parecía, valga la expresión, parecía indigente. Siendo un estudiante yo lo veía como un indigente. Ahora no tenía yo la conciencia exactamente de que, bueno, es un indigente. Era un estudiante más. Pero bueno, comenzó a ser una relación de amistad. Y él me dijo, ¿tienes algo? Y vamos a sacarlo. Y entonces yo, más movido por la duda y por la curiosidad, porque somos curiosos cuando somos jóvenes, sí, claro. Pues él me dijo que yo tenía algo específico y que teníamos que magnificarlo. Evidentemente yo lo dudé y me dio risa, pero sin embargo él dijo, ¿quieres que te convenza? Y entonces fuimos a la parte trasera de lo que es el colegio de bachilleres, número 2, que está ahí en 100 metros, y se sentó a un lado de un árbol. Digamos que entró en trance y de repente mariposas se comenzaron a posar en sus dedos, en sus manos, en sus brazos, en su cabeza y en todo su cuerpo. Algo increíble porque no habían mariposas. Y aparecieron de la nada. Aparecieron de la nada. Él estaba lleno de mariposas. Ahí, bueno, ya no me quedó duda que él también tenía algo. Un pequeño paréntesis aquí, padre. Con respecto a, bueno, que parecía indigente, ¿no? Porque no queremos que obviamente así, no es con el afán de ofender a nadie, sino que él se vestía de una forma como si no le importara su aspecto físico, ¿no? Exactamente. Era una persona muy desprendida de lo que es el ego. Muy desprendida de lo que es... No el ego, de lo material, porque tenía mucho ego y conforme vayas contando, nuestra audiencia va a ir entendiendo por qué tenía un enorme ego. Bueno, exactamente. Posiblemente era eso, que no era un apego material, era un apego más a la naturaleza. Y de hecho, me comenzó a enseñar muchas cosas de las que ahora sé, ahora puedo practicar y ahora me pueden ayudar a defender de energías. Incluso lo has hecho conmigo, me has defendido. Exactamente. Bueno, esta persona me comenzó a enseñar a contactarme con la naturaleza, sentir un árbol, sí. Platicar con un árbol, ver las necesidades del árbol, ver las necesidades del pasto, de los animales, comprender el comportamiento de los animales, muchas cosas que para un joven normal pues es descabellado y es algo que pues no entra en las costumbres de un joven. Un joven por lo regular no estás pensando en instruirte en algo que pues no conoces. Y sin embargo yo comencé a instruir. Incluso hubo un libro que él me lo recomendó y yo lo leí. Ese libro también me ayudó a magnificar un poco lo que yo tenía. Para no hacer el cuento muy largo, esta persona me comenzó a instruir directamente a lo que son las artes ocultas y místicas. Aquí un pequeño paréntesis, también ese libro a mí me lo recomendaste. No puedo revelarlo a la audiencia, a nuestra audiencia, debido a que es mucho, muy, muy avanzado. Pero aquí algo que también quiero que le respondas a nuestra audiencia. Entonces, bueno, tú naturalmente naciste con esto, se te fue mostrando el camino y en algún momento llega aquella persona que te va a encaminar en eso. Sin embargo, algo que me voy a adelantar un poco, pero tu poder siempre fue superior al de él. Hay partes de mi vida que realmente no las recuerdo como pasaron. Exactamente, ahora mira, con él tuve la oportunidad de viajar a Catemaco. En Catemaco la mayor parte de la gente lo sabe que ahí se inician los brujos y de ahí vienen los brujos. Los brujos buenos, los poderosos. Fuimos a Catemaco,
¿En qué momento fui a Catemaco? ¿En quién me dio el dinero para ir? Siendo yo un joven, pero bueno, estaba yo en Catemaco con él para que él se iniciara. Él se iba a iniciar. Total que él entró, se llevó alrededor de 2 horas, yo estuve esperándolo y al momento que me tocó pasar. En cuanto yo entré, las personas que estaban adentro me dijeron, él no, este no. Con estas palabras, este no. Y me sacaron. Ahí yo quiero añadir, años después a mí se me revela por medio de otra persona, cuando yo le comparto esta pequeña anécdota de lo de Catemaco, que a ti no te quisieron iniciar, y es porque esas personas lo que quieren es tener el control de personas como nosotros. Pero no puedes contener el agua con las manos. O sea, a ti no te pueden controlar, así como a mí no me pueden controlar. Sin embargo, a mí me han codiciado de mala manera. Y aquí quiero añadir un pequeño paréntesis, que es, me has alejado personas, yorubas, santeros, chamanes, que han querido poseerme de mala manera. Inclusive te han dicho, ¿quién es tu padre? Y ya tú les muestras y ellos mismos dicen... Se van para atrás. Sí, ¿sabes qué? No. Y ya pierdes contacto con ellos. Bueno, pues ya estando en Catemaco no me pudieron iniciar, no me quisieron iniciar. Contigo no podía. No pudieron. También, pues es que es algo diferente, porque bueno, la magia, ya saben que hay magia de un lado y hacia el otro. Así es. Entonces, mi afán y el afán que tiene Asterim es siempre ayudar a la gente. Así es, correcto. No tratamos de dañar. Entonces, hay gente que se dedica directamente a lo negro, al lado, digamos... El lado oscuro. El lado oscuro. Y entonces, si bien, perdón, un pequeño paréntesis, si bien yo soy bruja oscura naturalmente, porque pues yo antes de nacer fui entregada a la muerte después de, y mi madre es la muerte, tengo que tener ese balance, y me lo has enseñado, ese balance, y ese balance es a través del amor. Entonces, no puedo decir ya que soy completamente bruja negra, no. Tengo afortunadamente ese balance. Bueno, posterior con esta persona... con Jacob. Con Jacob comenzamos a ver lo que son viajes astrales, desdoblamientos, tener contacto directamente con los 4 elementos, estar en el pensar de las personas, estar en el sentir de las personas. Aunque esas personas estén lejos, tú puedes estar ahí con ellas. Tú puedes tener esa protección hacia ellas o puedes tener ese alejamiento, o sea, puedes alejar a la gente de ti. Llegaron algunos momentos en que yo, cuando tú estabas con unos compañeros... Quiero contar esa anécdota, permíteme. Sí. Estaba yo con ciertas personas en otro lugar y de la nada, justo al otro día íbamos a tener un viaje. Esto estoy hablando de hace años. Y se escucha extremadamente claro cómo llega mi padre con ese hermoso auto. El motor, el poderoso le decíamos. Abren la reja, abren la puerta y se escuchan pasos firmes en las escaleras. Y siento su energía, todo lo que da, del otro lado de la puerta. Todos estábamos aterrados por el regaño que íbamos a recibir de mi papá. Y cuando yo abro la puerta, no hay nadie. Y pues peor, nos pusimos pálidos todos. Y al otro día, pues yo, cuando mi padre descuelga el teléfono, lo primero que me dice es, te fui a ver ayer, porque estaban haciendo tal y tal cosa en la casa. Ah, no, yo me fui para atrás. Y me lo dijiste hasta de broma. En una plática que tuvimos. Acuérdate que yo soy como Christine. Y quien no conozca esa película es de Stephen King y es de un auto endemoniado, un auto fantasma. Tienes tú ese poder de poderte manifestar, así no estés de manera física. Es algo impresionante, padre. Wow. Pues todo esto lo hice con esta persona. Todo esto lo estuvimos practicando, todo esto lo estuvimos... Pero bueno, hago un hincapié también a que no es algo que se aprenda. No es algo que, bueno, voy a agarrar un libro, voy a tener, no sé, un guía... y lo voy a aprender y lo voy a hacer. No, es que ya se nace con eso, por eso la persona me buscó. Esta persona comenzó a tornarse posesiva, ya comenzó a meterse en lo que es mi vida privada. El libre albedrío también. Exactamente. Entonces, bueno, voy a contar otra anécdota así muy rápido. Adelante. Como era yo un jovencito, venían mis compañeras, venían aquí a la casa. Y yo dormía con un hermano. Él en una cama, yo en otra cama, una separación mínima por un buró. Y entonces estaban 2 compañeras mías. No voy a decir tampoco los nombres para proteger a estas chicas. Así es. Pero bueno, estábamos platicando. De repente comenzaron a ahorcar a una de ellas. La comenzaron inclusive a levantar. Yo podía ver los dedos, cómo se le marcaban, y no había nadie. Esa anécdota está muy fuerte. Y la estaban levantando de la cama. Entonces me quedé aterrado, también mi otra amiga se quedó aterrada, y vimos cómo la comenzaban a levantar hasta que la soltaron. La soltaron y entonces ella ya, primero, comenzó a reírse de una manera muy rara, como si estuviera loca. Y de repente comenzó a llorar. Entonces, pues,
tres. Los tres estábamos pues muy aterrados porque fue algo que no te imaginas que va a pasar y que no hay nadie. Como dato curioso, es justo en el lugar en el que estamos grabando en este momento. Exactamente. Entonces, son cosas que nos comenzaron a pasar. Una más. Estábamos toda la familia en la sala, estábamos viendo una película y evidentemente sabemos que estaban todos los integrantes de la familia viendo la película, no había nadie más. Esa anécdota está Había una bolsa de pan que habíamos traído. en la mesa. Estaba en la mesa y en este mismo cuarto vimos de reojo, porque hasta eso tienes ese impedimento, no puedes voltear. Escuchas, puedes ver con el rabillo del Pero ojo, como que te paralizan. pero como que algo te impide que voltees. Entonces, claramente vimos todos como una silueta salió de este cuarto, abrió la bolsa de pan, sacó un pan y se vuelve a meter. Nos quedamos todos viendo unos a otros y como que contándonos. A ver, sí somos todos. ¿Quién salió? Entonces nos paramos corriendo todos y ya venimos al cuarto y no había Nadie. No había nadie. Esa entre muchas otras. Ahora, todo esto comenzó a acrecentarse más porque, bueno, siendo joven, nos gustaba mucho jugar. Eso no lo deben de hacer, advertencia, por favor. No, pero adelante. Bueno, jugábamos mucho con la Ouija, jugábamos mucho con otros dos juegos que no voy a decir el nombre porque es viable de que todos lo hagan. Lo hacen y después el control no lo van a tener jamás. Se abren puertas, invitan entidades, digo entidades porque son muchos y después no van a poder manejarlos. Solamente quisiera mencionar, obviamente no cómo se juega, pero qué es lo impactante de esos juegos. No voy a mencionar el nombre de la entidad más fuerte, pero hay uno que a mí me impactó muchísimo, que es el de cómo se levantan las tijeras. Se empieza a mover el libro. Es algo impresionante. No vamos a decir obviamente cómo se juega porque nuestro afán, y siempre lo estamos recalcando, es ayudarlos, no perjudicarlos. Por eso yo no enseño rituales, ni en TikToks, ni en nada, o les doy pequeños tips. Porque la magia y brujería solamente es para personas que ya nacemos con esto y que tenemos un control de la energía. Recordemos que si no podemos controlar lo que pensamos y lo que hacemos y lo que decimos, no podemos controlar energías. Entonces, cuenta las anécdotas, pero sin detalles. Entonces nos daba mucho por salir a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Estábamos en un lugar... En el canal Papá. Exactamente, estábamos cerca de un canal. Ah, Virgen Santa. Un canal de aguas negras. En ese canal se veía mucho... En aquel entonces las noticias estaba de que, bueno, habían encontrado ahí cadáveres. Porque aventaban, dices que aventaban por un presidente que igual no sé cuál es, no menciones tampoco el nombre. Pero había carros enteros con familias enteras, los aventaban ahí. Así es, las aventaban al canal y entonces se encontraron muchos cuerpos. También en ese canal, pues la gente se suicidaba y bueno, muchas cosas que hay ahí que es negro, es bajo astral. Desde que son aguas negras es bajo astral. Y bueno, ahí nos poníamos a jugar, siendo muy jóvenes y haciendo preguntas que obviamente involucrábamos a otras personas. Queríamos saber si le gustábamos a la chica y entonces involucrábamos a mucha gente con esas preguntas. Ojo, esto es de juventud y todos en la juventud cometemos un sinfín de errores. Así es, entonces, bueno, eso se comenzó a acrecentar porque entonces comenzamos a ver más cosas. Algo que sí llama mucho, y te lo comenté una vez, es de que también hacíamos grabaciones de psicofonías. En el cuarto contiguo, que hasta la fecha se siguen manifestando... Es que se quedó el portal abierto. Grabamos con esas grabadoras de antes. Pero no fue en el cuarto de la abuela que se escuchó... No, fue aquí. Bueno, ¿qué fue lo que hacíamos? Estábamos invocando para que se manifestaran pues, las personas o las cosas que estuvieran ahí, porque no sabíamos ni siquiera qué era. Y el momento que regresabas la cinta, porque eran esos cassettes que ya no hay. Regresábamos la cinta y de repente escuchamos una cancioncita que la llevamos todo el tiempo en la mente. Y decía algo así como, Your word, your word. Entonces era una canción que era repetitiva y era una persona que estaba cantando. ¿No? ¿La voz era profunda? Profunda, cultural. Sepulcral, yo puedo decir. Sepulcral, Entonces fue algo que se nos quedó. Obviamente ese cassette lo tuvimos que tirar porque fue algo aterrador, lo escuchabas y te ponía los pelos de punta. Hubiera sido una reliquia, no lo hubieran tirado. Pues sí, pero en aquel entonces qué bueno saber, ¿verdad? Eso fue lo que comenzó a acrecentar más las cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, una vez lo comentamos también. Los niños nacen con el don de ver. Ellos pueden ver, ellos pueden percibir cuando hay vida del otro lado. Ellos perciben lo que son los fantasmas, lo que son los familiares que pueden estar visitándonos. Están limpios, porque están limpios. Porque están limpios, exactamente. Pero conforme van pasando los años, nosotros mismos nos encargamos de... adoctrinarlos. Ajá, y de irles quitando
irles quitando eso que es Ese limpio. don. Sí, porque les metemos miedos, porque le metemos tantas ideas hasta que van perdiendo el don. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, también yo me negué en un tiempo, me comencé a negar y dije, bueno, esto no es lo que yo quiero, no quiero ver cosas. Y entonces llegó un momento en que esto se detuvo un poco. ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, al momento de que yo salí del bachillerato, lo primero que hice, y de manera errónea, errónea en el sentido de por qué no estaba yo preparado. Pero nunca fue un error porque gracias a eso, pues, te tengo a ti. Ya una vez que me había yo casado. Muy joven. Muy joven, efectivamente, y tenía yo como 19 años. 19 años. Muy joven. Muy, muy joven. Y apenas nos acaba de cumplir. Son cosas que uno hace por no pensarlas. Pero ya estando ahí, te topaste nosotros agarrábamos casas que eran muy económicas, porque hasta eso rentábamos. Justo quiero comentar eso, como en las películas de terror. Aquí pasó algo horrible, aquí es un lugar perfecto para vivir. Evidentemente no sabíamos que había pasado nada malo ahí. ¿Por qué nos íbamos a esas casas? Voy a poner un ejemplo. Las rentas están en 3,500 en muchos lados. No, papá, están ya más altísimas. Entonces, bueno, vamos a poner en una casa estándar, en otra realidad, porque las rentas están en 3,000, 13,000 pesos. Estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo. Okay. 3,500. Y bueno, a nosotros nos las daban en 800 pesos. Entonces era una ganga. Es como rechazar eso, ¿no? Y eran casas grandes, eran casas muy grandes, eran casas eran coloniales. De 2 pisos. Pues eran de antes. Muy espaciosas, casas bonitas. Con los techos altos, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que en cada casa que nos íbamos a meter había pasado algo. Y nunca se nos dijo. Entonces, por decir el primero y más aterrador. Esa, déjala al final. ¿Recuerdas, bueno, me comentaste desde la casa de las monjas? Bueno, wow. Exactamente, digo, todo tiene un inicio. Fuimos a ver una casa muy enorme, muy grande. Esa casa tenía también un sótano. Entonces, cuando llegamos, en primera no podíamos entrar al sótano. No podíamos. Era algo que te impedía que entraras. En segunda, no podías ver adentro. Por más que metieras una lámpara, no podías ver adentro. Justo eso era lo que iba, pero no podías entrar porque estuviera cerrado, o ya estaba cerrado, pero algo no te dejaba pasar. No, era el pánico. Era un miedo irracional que no te dejaba entrar. Y sí mencionaste eso a mí. O sea, con una lámpara alumbrabas y no alumbraba nada. No se alumbraba nada. Wow. Bueno, pues de ahí ya dijimos, no vamos a entrar al sótano, que pues bueno, no teníamos nada que hacer en el sótano. En las paredes, porque queríamos limpiar las paredes para poder vivir ahí, había un mueble. Movimos el mueble y encontramos ahí muchos frascos. ¿Qué contenía? Los fetos, sí. Fetos. Entonces, en todas esas casas, pues había... Esa casa era de monjas, ¿no? Era de monjas. Entonces, ya se podrán imaginar, pues, la sorpresa, ¿no? De encontrar, pues, muchos cadáveres pequeños. Las casas eran inhabitables porque, aunque estuvieran preciosas, energéticamente estaban dañadas. Densas. Estaban muy, muy, muy fuertes. Era un poder enorme que te rechazaba. Y era cuando habías negado, habías suprimido tu don, porque eso jamás desaparece y nadie te lo puede quitar. Pero no te ayuda. Al momento que tú lo estás negando ya no te puede ayudar, porque tú lo estás negando, estás cerrándote todos tus canales. En esas casas ya no nos fuimos, optamos por una opción más cercana, más cercana a nuestros padres. Antes de que cuentes la fuerte, la casa de las Sánchez, había otra donde un hombre, había sangre y tú la pintaste. A ver. Bueno, ahí también encontramos una casa. En todas estas casas siempre agarrábamos buenos precios. Y eran casas que estaban muy bien, eran habitables y estaban muy bonitas. En esta casa compartíamos. Sí, ahí compartíamos, vamos a llamarle el Rosa, porque así había un bar que estaba pegado a esta casa. De ahí salía la gente, y bravucones o personas borrachas. Tenían riñas y cuentan, después me lo contaron, que una persona corrió porque lo estaban ahí persiguiendo, se metió a esta casa y aquí lo mataron. En esa casa, no aquí. Bueno, en esa casa lo mataron. Estamos hablando de esa casa, vamos. Cuando llegamos, pues evidentemente la sangre estaba en la pared. Yo lo que hice, en lugar de cuestionarme que lo que había pasado, con pintura blanca, simplemente tapé esa sangre, sin imaginarme de que
que energéticamente la casa estaba totalmente disparada, de que allí había habido un asesinato. Pero bueno, así lo cuentan y tú dices, no hay ningún problema, yo lo tapo. No es que quiero matar a nadie, no importa. Bueno, pues en esa casa, ¿cómo me di cuenta de que estaba energéticamente muy poderosa? Bueno, pues porque bajaba la temperatura. ¿Esa fue la casa del baño que todavía estaba pintado de negro? No. Ah, esa es la de las Sánchez. Ok, Bueno, no te interrumpo. en esta casa entonces bajaba la temperatura a tal grado de que yo no podía respirar, me estaba haciendo asmático. Tuve que usar esas secadoras del cabello para ponérmelo en la boca, ponérmelo en el pecho y en la espalda, para que se abriera mi garganta, porque estaba cerrando. No me daba cuenta exactamente de por qué bajaba la temperatura. Yo pensé que la casa era muy fría. No, es porque había una baja de temperatura porque había entidades, habían ahí personas que ya no estaban en este mundo, pero sí en este plano. Entonces ellas estaban manifestando, me estaban diciendo que estamos presentes. Pasaron cosas muy desagradables aquí, se negaron de cosas buenas como trabajos, como tener dinero, como tener felicidad. Fueron demasiadas cosas. No, aparte con la persona con la que estabas jugando ibas a ser feliz. Sí, exactamente. Entonces siempre era un malestar. De ahí nos pasamos a otra casa que también, bueno, pues nos las dieron muy económicas porque pues también habían pasado cosas. En esa casa se mantuvo todo muy tranquilo, pero también bajaba la temperatura y espantaba. ¿Es la Sánchez? No, todavía no. Ok. Luego, en la siguiente casa, porque fueron varias, todas muy económicas, todas muy cercanas y todas que habían pasado tragedias o cosas malas. Todo muy Amityville. Ajá. En esta casa, en la penúltima casa, vamos a llamarle así, tú estabas muy pequeña. Esa anécdota, tal vez algún día se las has contado, Sí. Si no, se la voy a contar yo. Sí. Te acababas de bañar, te acabábamos de bañar, eras muy pequeñita, tenías, pues, ¿qué será? 2 añitos, 3 añitos. Ya te habíamos puesto tus calcetines, tus zapatitos, porque Tú. hasta eso... Tú. Sí, exactamente. Me dispuse a salir del cuarto, me puse a ver televisión. No me acababa yo de sentar todavía cuando tú gritaste. Un grito muy desgarrador, un grito muy fuerte, y me espanté, entré corriendo. Cuando entré corriendo, toda la ropa que tenías puesta estaba en su lugar, pero tus zapatitos ni tus tenis. Bueno, lo que son los zapatitos y los calcetines, papá. Ya no estaban, ya no los tenías, te los habían Me arrancado. los botaron. Y tú estabas aterrada siendo una bebé. En eso me dio por voltear hacia donde estaba, vamos a llamarle así... ¿Las repisas? Pues sí, había una repisa, era ahí como un armario y había una repisa. Muy notorio porque esa repisa era profunda. O sea, la casa era de unas dimensiones y esa repisa se veía muy profunda. Cuando volteo veo y había una persona que se estaba asomando y en cuanto me vio, se detuvo, se fue para atrás. Entonces yo dije, hay alguien se metió. Me subo y no había nadie. Entonces ahí se comenzaron a poner más turbias las cosas. O sea, siempre nos íbamos a meter en lugares que estaban embrujados, porque esa es la palabra. Sí. Eran casas ¿Qué más pasó en embrujadas. esa casa? ¿Qué no me contas? Ahí nada más fue eso lo más terrible. Pero bueno, vamos a la casa de las Sánchez. Ahora sí, la legendaria casa de las Sánchez. En esta casa de las Sánchez todo comenzó también, era una casa habitable, una casa bonita, una casa que pues hasta causaba envidia, ¿no? Para mucha gente. Ojo, yo todavía no existía para ese entonces. Exactamente. O sea, esto no lo estamos contando. Sí, a lo mejor cronológicamente estoy mal, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en esta casa de las Sánchez? En esta casa de las Sánchez espantaban, pero esta realmente espantaban. En las otras casas, pues sí pasaban cosas, pero no realmente te espantaban. En esta sí, voy a contar varias anécdotas. Padre, antes de que cuentes las anécdotas, ¿en esa casa fue donde se ahorcó el hombre? Exactamente. Ahí fue. En las escaleras. Exactamente. Bueno, en esta casa, ya tocaste el punto. En esta casa sucedió todo lo que les voy a contar, porque un hombre se suicidó. En esta casa, antes de que el hombre se suicidara, hacían rituales. Me puedes dar cuenta porque, bueno, el baño estaba pintado de negro y tenía focos de color. Yo creo que para que se viera más tétrico. Eran colores rojos y colores amarillos. Entonces, al prenderlo, pues se veía totalmente aterrador. Sí. ¿Qué es lo que hice? Bueno, al llegar a la casa, lo que queremos es de que todo se vea en orden, se vea bonito, y yo comencé a quitar con un cúter toda la pintura negra de los mosaicos. Se le quité a tal grado que, bueno, quedó limpio, inclusive le pasé gasolina blanca y todo lo que le pude pasar para que se quitara y quedó perfectamente limpio. Bueno, pues cuando uno se bañaba, yo siento que al humedecerse las paredes, creaba alguna reacción, algún efecto químico, pero bueno, eso es lo que yo pensaba.
¿Qué es lo que realmente pasaba? Que yo al estarme bañando y con el vapor veía que se formaban rostros e inclusive manos, como si alguien se estuviera asomando y te estuviera... Y eran variados y demasiados, o sea, de distintas formas, de distintos tamaños. O sea, eran un montón de entidades. Que se estaban asomando, te estaban viendo por las 4 paredes. Y aparte, agua, por el conductor universal. Exactamente, y había agua. Entonces, ahí era aterrador, ¿no? Ya de que tú habías limpiado y todo, y de repente se comienzan a manifestar. Pues eso, yo también traté de no pasarlo así a mi mente como algo real y dije, no está pasando nada, para seguir en esa casa. Después estaba yo abajo y necesariamente tenía uno que pasar por pasaba uno por las escaleras, pasaba por la sala y ya entraba a la cocina. Yo estaba dando la espalda a las escaleras, entonces siento que una persona baja, en este caso era la persona que vivía conmigo, baja las escaleras, me pega en el sillón porque pues habíamos discutido unas horas antes. Qué raro, sí, siempre era así. Y de ahí cuando pasa atrás de mí, me pega y después se mete a la cocina y la puerta se quedó moviéndose. Me comentas que eran de esas puertas como de cantina que hacen. Exactamente, abatibles. Entonces se mete y yo digo, bueno, pues ya no tarda en salir. En total que no salió. Entonces me desesperé y dije, ¿qué es lo que está pasando? Entro a la cocina, no había nadie. Subo corriendo a la habitación y ahí estaba la persona dormida. Entonces ahí como que ya me comenzó a dar miedo, porque esa es la palabra, es miedo. Ya para que una persona de nuestra... Pero habías negado tu don. Pues sí, lo exactamente, pero es algo que lo ves, es algo que lo ves y que no es que te acostumbras, sino de que forma parte de tu vida. Y sin embargo, aparte de que, bueno, siempre lo ves cosas que no te checan y es cuando más te aterra. Ahí, por ejemplo, teníamos unas cosas que se llamaban movibles. Eran de metal, eran una persona en un columpio, a lo mejor era, no sé, un tobogancito, eran de metal. Eran cosas que antes se hacía mucho, se vendían mucho. Tú los tocabas y se comenzaban a mover. Ajá, eran bolitas, ¿no? Como esas bolitas que ahora se pegan y que le pegan una a la otra. Tú le pegabas ahí tantito y se movía, no dejaba de moverse en todo el día. Y habíamos comprado también esas flores que tú silbas. Pero no dejaba de se mueven. Perdón, un paréntesis, no, las bolitas, nadie les había pegado y no se dejaban de mover. Primero, bueno, nosotros teníamos que pegar esas bolitas a las figuritas para que se movieran. Y teníamos también unas flores y unas latitas de refresco, de soda, que se movían también si tú les silbabas o les aplaudías. Yo estoy viendo la televisión, apago la televisión, no había ruido, era en la noche, y de repente se comienza a mover una figurita. La florecita, ¿no? Luego comienza a bailar una florecita. Luego comienza a bailar la lata de soda. Comienza otro movible, hasta que se movieron todos. Todos eso estaban no me lo habías moviendo. comentado, wow. Todos se comenzaron a mover al unísono. Todos. Al grado de que, bueno, yo los paraba porque, pues, sí es aterrador. Y de repente, otra vez. En esas mismas escaleras donde se acercó este muchacho, teníamos unos gatitos. Los gatitos. Y un día estaba yo también viendo la televisión. Ya era también muy noche. Yo no dormía, por eso estaba siempre muy noche. También estaba la Winnie en ese entonces. Era un husky que... No, ese era de la casa anterior. De la casa del Rosa, donde te había comentado. Bueno, en esa hay que añadir lo de cuando te ponías la secadora para poder respirar. Me parece importante comentar lo de la perrita porque la encerraban en el baño y la perrita todo el día lloraba de terror. Se llamaba Winnie, era una husky. Estaba aterrada ese animal. Ese animal estaba aterrado. Y en lugar de consolarla o entenderla, Winnie. Bueno. Pues sí. Pero digo, cuiden a sus mascotas porque las mascotas pueden ver y avisan. Realmente. Exactamente, yo no sabía eso. Bueno, pues ahí también estaba platicando de los gatos. Sí. Teníamos unos gatitos. En las Sánchez. Y bueno, ustedes saben que si un gato se cae de una azotea, pues tal vez se lastime, pero no le pasa nada. No. Nada. Bueno, pues este gatito gritó. ¿Por qué se fue? Ese fue lo que oí. Un grito. Eso fue lo que un grito. Lo aventaron desde arriba. ¿Quién lo aventó? Si no había nadie. Lo aventan desde arriba y el gato se deshizo. El gato se murió, pero se deshizo. O sea, ¿de qué magnitud fue? Exactamente, se lo hubieran lanzado. Entonces el gato quedó hecho pedazos. Entonces eso ya me comenzó a llamar más. Algo que vino a ser la cereza del pastel fue cuando un día nos discutimos. Estábamos peleados y cada quien se fue a la casa de sus papás. Entonces yo me vengo para la casa de mis papás, ella se va con sus papás y la casa se quedó sola durante 3-4 días más o menos. Cuando regresamos, una vecina nos dijo, ya ven cómo son, no nos invitaron a la fiesta.
tuvieron fiesta. Y yo te vi que estabas ahí parado, pero no te alcancé a ver la cara porque pues ya era noche y la luz. Le pregunté, perdón, ¿cuál fiesta? No, es que había música a todo volumen, había gente bailando y había alguien afuera, así en la puerta recargado. No le pudo ver el rostro, nunca le pudo ver el rostro. ¿Fue la señora que te dijo, estaba su mujer esperándolo fuera de la puerta? Había una persona ahí parada y le digo, es que no estuvimos. No hay bueno, nadie. En esa misma casa, como comenzaron a pasar cosas más raras que tampoco algunas personas ya no querían tener contacto con nosotros. Al grado de que yo salía de la casa. Y habían un grupo de, no sé, unos 8 o 10 muchachos rudos, porque eran los que mantenían ahí la colonia pues a raya, ¿no? Eran los que pues atemorizaban a la colonia porque eran los que se drogaban algunos, otros porque delinquían, pero bueno, al momento que yo pasaba a su lado, se hacían a un lado. Se miedo, me comentabas. Era miedo, se quitaban, pensaban que éramos brujos, pero de los malos, que hacíamos ahí aquelarres y cosas como ese tipo. Evidentemente, a raíz de que pasó eso, nos dio más miedo y pues la actividad se incrementó más. Al grado de que, bueno, ya decidimos abandonar la casa. Al momento que íbamos a sacar todas las cosas, llevamos una mudanza de unos compañeros de aquí, unos amigos de la infancia. Al momento de que les digo, bueno, pues vamos a entrar, nadie tuvo el valor para entrar. Esa anécdota, ¿cómo? Bueno, pues a mí también me dio miedo, porque pues yo veo que todos tienen miedo. Sin saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Digo, pues yo también. Entonces, lo que hice fue abrir la puerta, entró corriendo. ¿Aprender todas las luces? Aprender todas las luces, una por una. Y a todos los cuartos y subir al segundo piso y también todas las luces. Bueno, pues ya vaciamos la casa, echamos todo el camión a la mudanza y como último, como la última jugada de la casa. Agarramos, de la entidad. Agarro yo, quito todos los focos. ¿Los focos? Sí, quito todos los focos. Yo pensé que nada más los fusibles. Y quito los fusibles. Ay, no, porque eso no lo sabía yo. Bueno, ahora ya lo sabemos todos. Bueno, quito los focos y quito los fusibles. Entonces, ¿por qué los focos me iban a servir para otra siguiente casa? Sí. Y los fusibles está bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al momento que ya metemos todos, encerramos, quedó la casa cerrada, todas las luces apagadas. Al momento de que tú agarrabas la carretera, tenías que pasar nuevamente por la casa, pero a un costado. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que ya cuando nos retiramos, nos dio una especie de curiosidad para voltear. Todos volteamos. Y al momento que vemos, todas las luces de la casa estaban prendidas. Como que la casa al final se despidió y nos dijo... Adiós. Adiós. Impresionante. Bueno, como ya lo comentaste, ya después, un año después, no me quise quedar con la duda y fui con la persona que nos rentó a la casa. Y sí le dije, ¿sabe qué? Que sí quiero que me diga, ya no estamos ahí, pero sí quiero que me sea honesto qué fue lo que pasó. Y ya fue donde me dijo que un muchacho se había quitado la vida ahí en las escaleras. Por eso siempre las cosas más fuertes que pasaban eran cerca de la escalera. Y yo siempre estaba cerca de la escalera. Como que es algo que ya me iba llamando. Es algo que ya me iba pues persiguiendo. Todo esto, si bien no se los estamos contando de manera lineal, es porque es como, considéralo, porque somos familia en este canal. Es como esas reuniones familiares en donde de repente de la nada, nos pasó incluso a nosotros cuando se iba la luz, nos poníamos a contar cosas paranormales. Entonces, pues bienvenidos a esta noche o día en lo que lo estén viendo familiar con el Gran Brujo y la Hechicera Suprema. Continuemos, padre. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Se acuerdan que les comentamos de Jacob? De Jacob, fue la persona que me introdujo en esto. Pero no es tanto que me haya introducido, sino que él detectó eso en mí. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona no la hemos puesto con su nombre real y además no lo hemos querido mencionar tanto porque esta persona es muy poderosa. Es una persona que es nociva, es una persona que daba miedo. Paréntesis, pero no más que nosotros. Exactamente. En aquel entonces, y digo para cerrar un poco con la parte de mi juventud en este caso, ¿no? Que estoy comentando de todo lo que me pasó cuando era yo joven, muy joven. ¿Qué pasa con esta persona? Bueno, me voy a regresar un poco más.
se comenzó a salir de control. Él, ya ven que les comenzamos a comentar que hicimos viajes astrales, desdoblamientos, cosas como ese tipo, y podíamos estar en varios lugares al mismo tiempo. Quiero que le comentes a nuestra audiencia lo que a mí me comentaste alguna vez. ¿Qué es lo que viste en ese viaje astral cuando fueron al otro lado? Bueno, pues vimos a mucha gente que venía caminando como formados. No los veía yo como trascendiendo, yo más los veía como penando. Vagando. Y me vieron, uno de ellos me vio. O sea, estabas en el limbo. Exactamente. Y alguien me vio. Y de repente al momento que me ve uno, me vieron todos. Y fue cuando esta persona me tuvo que sacar. Fíjate que me recordaste una escena de cuando Constantine usa la silla y se va a ver qué fue lo que pasó y de repente lo empieza a agarrar uno de los demonios que estaba ahí y le grita Constantine a papá Midnight y lo saca y le dice, ¿la pudiste encontrar? ¿Tuviste éxito? Se podría decir que sí. Pues sí, pero algo cuando ya te ven, tú ya los puedes ver. Ellos te ven a ti y tú los ves a ellos. Es lo que siempre te dije, trata de que en tu vida mantengas un bajo perfil, porque si te das a notar te van a ver. Tú vas a poder verlos y ellos te van a poder ver. Ahora, no es algo tan agradable que te vean, porque entonces van a poder seguir tus pasos y vas a tener que tener protecciones, vas a tener que bloquear canales y hacer cosas para que tu vida sea normal, lo más normal posible. Vamos a retomar un poquito con esta persona, Jacob. Jacob se salió de control, al extremo de que él se daba sus vueltas aquí a la casa. Pero no físicamente. No, físicamente no, se daba sus vueltas en sombra. Él venía en sombra. Ah, la sombra. Él venía en sombra. ¿Qué es lo que hice yo? Fue donde me di cuenta que sí puedo tener ese poder. En aquel entonces yo no sabía que lo podía controlar, no sabía que podía hacerlo parte de lo que es mi vida normal. Me hartó porque lo veía y aterraba, sí aterraba, daba mucho miedo. Y un día lo vi y lo agarré. Lo vio también mi abuelo, lo vieron todos, ¿verdad? Ah, lo vieron y dijeron, ya no quiero que te cuentes con ese hombre está loco. Y total que bueno, me harté y lo agarré. Literalmente lo agarré. O sea, era una sombra y lo agarraste. Sí, agarré la sombra y la dejé pegada a la pared. Ahí la dejé. Como vi que ya no se movió, dije, logré mi cometido. Tuvieron que pasar. Comentaste que de repente como que se empezó a desvanecer y se volvió parte de la pared. Exactamente, así como si fuera una mancha. ¿Qué fue lo que pasó? Tiempo más adelante me lo vuelvo a encontrar. Pero era muy vaciado porque, por ejemplo, yo con la persona con la que vivía, como todos también tenemos esos secretillos, ¿no? Secretos, digamos, de persona a persona, ¿no? Esa persona me llamaba de una manera. Vamos a decirle bebé. Y entonces, cuando lo vuelvo a encontrar, lo veo en el metro y se hizo como que no me vio, pero yo me acerqué, porque yo sabía que lo había agarrado, sabía que lo había congelado en la pared. Ya total que le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya se me acercó, hola, ¿cómo estás? Y me comenzó a hablar como me hablaba esta persona, con esas palabras que únicamente yo sabía que así me decía. Dije, estaba muy cerca, siempre estuvo muy cerca. Y me dice, ¿cómo estás, bebé? Y me comienza a recordar algunas cosas que únicamente pasaron en privado. Dije, sí, seguía. Y me dice, ya suéltame, ¿no? Ya suéltame. Ya fue con donde le dije y corté todo lazo con él. Le dije, sí te voy a soltar, pero me vas a dejar en paz. Vas a dejar en paz a mi familia y a toda la gente que esté llegada a mi familia, porque era peligroso, era como un espía, pero de esos malos. Era como una mosca que siempre está ahí de metiche. Las moscas son chismosas. Exactamente, entonces... Mucho cuidado con las moscas. Sí le dije, te voy a soltar, pero si te vuelvo a ver, te vuelvo a agarrar y esta vez te voy a meter en una botella. Ya no te suelto. Y ya no te voy a soltar. Eso es posible, totalmente. Y entonces fue cuando me dejó en paz. Se desapareció y hasta la fecha, estamos hablando de, muchos años. No lo he vuelto a saber, ni lo he vuelto a ver, ni queremos saber de él. Ni queremos saber. Por lo que me ha contado mi padre, hay una anécdota que también me sacó, dije yo, ¿qué onda, no? 2, que lo querían golpear porque amenazaba a la gente a diestra y siniestra, pero él se volvió invisible y podía pasar enfrente de las personas, que no me dejarás mentir, tú me lo contaste, del que lo querían golpear y no lo podían ver. Uh-huh. Y a una familia, ¿qué fue lo que les dijo? No recuerdo. Les dijo que los iba a aplastar, así literal, los voy a aplastar. Entonces, pues les metió miedo. Es que no es únicamente como te lo digan, te voy a aplastar. No es como, se veía, si se siente. Se sentía que lo podía hacer. Entonces era peligroso, era muy se empezó a corromper. Exactamente, vamos a llamarle que él se fue por el lado que no debe irse.
Por el lado que no oscuro. se debe de manejar, el lado oscuro. Esto fue un recuento un poquito de lo que era mi juventud. ¿Qué pasa después con un poco de mi madurez? Fue donde ya todo se acrecentó, donde yo me di cuenta que ya tenía yo más control sobre todo lo que yo veo. Volviste a pum. Exactamente, tapar dije, tu- bueno, es que si tengo esto y lo voy a tener toda mi vida, pues vamos a sacarle provecho. ¿Cómo provecho? Vamos a ayudar a la gente. Tú recuerdas que habíamos comentado que cuando tú das una bendición, recibes bendiciones y Sí. multiplicadas. Entonces, si tú haces un bien, ese bien se te va a regresar. Si tú haces un mal, ese mismo mal se te va a regresar. Entonces, ¿por qué digo que es algo que nos conviene? Es algo que es para nuestro beneficio. Pues porque siempre una bendición es bienvenida y siempre te va a engrandecer en todo lo que hagas, todas tus actividades, en tu vida amorosa, en tu vida, todo como quieras. Pero es siempre un beneficio. Ya cuando me di cuenta, es cuando más comenzaron a pasar las cosas paranormales, pero esta vez de una manera tan descarada. Tuve yo un trabajo en el cual pude viajar por toda la República Mexicana. Yo desconozco toda la República y prácticamente todos los pueblos y entidades, todo lo conozco. Porque pues estaba yo viajando y yo manejaba solo. Entidades del país, no entidades del Sí. otro lado, pero también entidades del otro lado y eso vamos. Exactamente. Bueno, entonces viajando desde, vamos a llamar así, desde Tijuana hasta Cancún, vamos a llamarle toda la República Mexicana, en toda su extensión, la conozco porque salí mucho de viaje. En cada viaje yo siempre iba o con una compañera o con un compañero. Y lo más vaciado del caso es de que cada vez que iba con ellos, pasaban cosas raras, como ahorita se lo voy a decir. Yo pensaba que estaba loco porque son cosas descabelladas que están pasando y sin embargo cuando estás tú solo dices, ¿cómo no hubo alguien que lo viera conmigo? Pero sí había. Pero sí había siempre alguien conmigo. Cuenta lo de Gustavo. De una de tantas, vamos a la carretera, vamos platicando. De repente, porque siempre los viajes eran en la madrugada, ¿eh? La mayoría fueron en la madrugada. Curioso. Siempre de las 12 a las 3 de la mañana. Cuando Y- más se pueden hacer trabajos de brujería. Exactamente, entonces íbamos en carretera y en carretera pasaron tantas cosas. Bueno, en esta, vamos a llamarle la recta que va de Veracruz ya para acá, antes de llegar a lo que es Río Frío. Hay una recta muy grande. Bueno, en esa recta, de repente, no sé si alguna gente recordará la película de Spawn. Pues no, tal vez, pero les pondremos un fragmento de cómo se veía Spawn. Spawn es una película maravillosa de antaño, se las recomendamos. Bueno, pues en esa película se ve que hay una, vamos a llamar una capa. Que se mueve de una forma muy particular. Exactamente, esa capa venía directamente al frente del carro y le iba a tapar la visibilidad del carro a él, a Gustavo. Ya dije el nombre de mi amigo. Bueno, le iba Saludos a tapar, Gustavo. Sí, saludos a Gustavo. Le iba a tapar la visibilidad. Bueno, en lo que yo vi esto, él estaba volteando hacia mi lado y hacia mi lado, él lo que vio fue un animal decapitado que estaba ahí caminando. Caminando. Estaba caminando. Entonces, él está viendo al animal decapitado y yo estoy viendo lo que se le viene encima. Spawn. Entonces, los dos al mismo momento gritamos, ¿ya viste? Y entonces fue con donde él se frenó. Y yo le pregunté, ¿qué viste? Y él también, ¿qué viste? Y yo digo, pues la cosa que se te venía encima y que te iba a tapar la vista. O sea, nos íbamos a estrellar. Y él me dice, no, yo estoy viendo al animal que está sin cabeza. Honestamente nos dio miedo y manejó ahora más rápido todavía. En esas mismas carreteras, siempre en lo que era planicie, se veían más cosas. Inclusive ya ves que te comenté una vez, algo como una especie de velociraptor. Digo, a lo mejor suena muy fantasioso, Pero son anécdotas reales. pero son anécdotas reales, como por ejemplo ver que La araña gigante. sí, que vamos en carretera y vas a 140, 160, porque hasta eso nos gustaba manejar muy rápido, y de repente vemos que corre de lado a lado de la carretera un animal Un reptil grande. parecido a un velociraptor, que más o menos yo le calculo que eran como 1,5 metros, 2 metros, así de alto. Y va corriendo, como si fuera un correcaminos. Y dije, no era un correcaminos. Y dice, no era un correcaminos. En esas mismas carreteras veíamos bolas de fuego que nos iban persiguiendo. Las bolas de fuego, las brujas. Nos iban persiguiendo, siempre nos perseguían. Pero jamás se te acercaron. Nunca se me acercaron, pero siempre iban al lado del carro. Siempre iban al lado del carro. Esas bolas son muy particulares, porque quien no ha visto una bruja, son Hola. bolas como si fueran de estopa. Así te las voy a describir como si fueran de estopa. El fuego es así como envolvente. Es envolvente y es grande. Dices, me habías comentado que del tamaño de un bocho. Ese tipo de brujas son las que ya han renunciado a su humanidad y ya no son humanas, ¿verdad? Exactamente. Pueden tener una parte de humanas, pero la otra parte se va más a lo animal. Esas personas ya no pueden tener marcha atrás, ya no regresan. Y esas personas están condenadas. Son gente que está condenada. Pero veíamos cómo desde el suelo ¿Son maldad pura? es maldad pura. Se comenzaban a formar y comenzaban a subir.
y comenzaban a subir y nosotros manejando, bueno, él manejando y yo viendo hacia arriba como en todo su esplendor iba para arriba la Pero bola de también fuego. hubo una en particular que te perseguía. Sí, sí, iba al lado mío y me venía persiguiendo y era grande, era muy grande. Eso, digamos que algunas de las muchas bolas de fuego que nos comenzaron a seguir. Hay una parte de lo que es Fortín de las Flores, que bueno, saliendo de Fortín y va uno hacia lo que es Coatzacoalcos. Para los que nos ven desde Ecuador, desde toda Latinoamérica, bueno, pues son calles o ciudades de aquí de la Ciudad de México. Exactamente, bueno, digamos que esto es carretera, esto es pista. Entonces, llega un momento que también es una recta muy grande. Al momento que tomamos esa recta, iba yo con un compañero y él me decía, oye, ¿cuándo voy a comenzar a ver cosas paranormales? Y yo le dije, no quieres ver. Dice, no, es que todos los que van contigo me han comentado que siempre les pasan cosas paranormales. Dije, sí, pero no es grato. No es grato, digo, es algo que cuando te comienza a pasar ya no vas a dejar de ver. Que en ese momento cuando estábamos ahí, digamos que platicando, nos cayó un rayo exactamente al lado del carro, partiendo un árbol, todo se vio en cámara lenta. Se oyó cómo se iba quemando el árbol, exactamente un sonido particular, y de repente el tronido, ¡pum! Y nos aventa el carro. Yo iba manejando. Fue justo cuando este sujeto te había dicho, quiero ver, y en ese momento cae el rayo. Estúpido. Nos aventó. Bueno, cuando ya pasó, seguimos y ya estaba él, estaba extasiado. ¿Qué? Él estaba extasiado, estaba emocionado. Yo estaba así con eso de que, bueno, ya se van a comenzar a manifestar, porque ya era preocupante de siempre ver cosas así. Y me dice, no, es que en este lugar dicen que te zapatean los chaneques, ¿no? Y me da risa porque yo le digo, ya, lo dijiste. Y en ese momento más adelantito, que estamos hablando de unos metros más adelante, y el carro a 140, 160. Arriba del techo, en el techo, comienzan a zapatear, comienzan a pegarle al carro. Y me dice, ¿son los chaneques? Y le digo, pues asómate. Le digo, asómate. Pues imagínate. Felices. Digo, o sea, suena chistoso y lo estoy comentando de una manera que es chistosa, pero no fue en su momento. Pero es aterrador en ese momento, porque dices, te están zapateando arriba en el toldo y... ¿Y quién? Y tú dices, pues están afuera del carro y el carro está a una velocidad impresionante. Bueno, eso pasó ahí, ¿no? Con ese compañero. Iba con una compañera. Esta anécdota sí quiero hacer un hincapié porque, digo, para las personas que no conocen, me parece que era, bueno, una parte de lo que es Oaxaca. Hay un poblado que tú tienes entrada, recorres todo el poblado y hay una salida. En ese entonces nada más había entrada y salida. Y caminos que daban hacia el mismo poblado, pero no estaba como si fuera pavimentado, no era pista como tal, no era la carretera como tal, eran veredas. Entonces nada más había una entrada y una salida. Y ya había yo visitado ese lugar. Ya lo había yo visitado varias veces. O sea, ya lo conocía su papá. Ya lo conocía. Entonces, y no se requería mucho tiempo para dejar lo que era el pueblo. Era un pueblo. Ah, y esa anécdota. Aquí vamos a tocar ya lo que son los bucles temporales, las fallas en la realidad. Uh-huh. Porque nos ha pasado de todo. E incluso a mí con mi padre, obviamente. Pero bueno, continúa. Bueno, sí les voy a decir el nombre. Se llama Huajuapan. No les des ideas porque si no, luego van a ir a... No vayan a hacer exploración urbana. Bueno, ahora ya Huajuapan ya tiene más entradas, ya está más urbanizado. De todas formas, no se me expongan mis seres de luz. Al momento que, bueno, entramos, iba yo con una compañera, llegamos al poblado, entramos y teníamos que llegar a un lugar que nos esperaban para un trabajo. Eran las 10 de la mañana cuando llegamos. Llegamos, pues obviamente teníamos hambre por el camino porque nos aventamos casi 5 horas de puro camino. Pasamos a un hotel. En el hotel había pues el restaurante. Comimos, pedí factura, donde viene la hora y viene el lugar. Y dije, bueno, pues ya estamos aquí, estamos al lugar donde vamos está como a 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. A 2 minutos. Entonces tomé el camino con el carro, subo un puentecito, que muchos lo han de conocer allá en Huajuapan. Al final del poblado está el puentecito y agarro el puente. Yo como que me confundí, ¿no? Dije, es más adelante, pero no, ya lo habíamos pasado, el lugar, el punto de reunión. Bueno, tomo el puentecito y me encamino. Entonces yo me encamino y yo considero que me pasé 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. Y comienzo a manejar. Entonces vemos que nos estamos alejando y de repente ya no hay población, ya no hay nada, únicamente carretera.
únicamente cerros, montañas, y le digo a mi compañera, ¿qué crees que ya nos pasamos? Entonces estaba una persona ahí caminando, como un pastor, y le pregunto, oye, perdone, vamos a Huajuapan. Y me dice, ya te pasaste, es para allá. Dice, pero ya no agarres un retorno, date la vuelta aquí, en U, para que no vayas más lejos. Pues déjenme les cuento esto, no me lo van a creer, como yo tampoco lo creí en su momento. Al momento de que me comienzo a regresar, pues ya se estaba haciendo tarde. Dije, ya nos esperan desde las 10, ya eran como 10:20, según yo. Y le comienzo a pisar al acelerador. Pasaron 5 horas. Ay, no. 5 horas para regresar al punto donde habíamos salido. 5 horas. Salimos como a las 10:20 de la mañana, 10:40, vamos a llamarle así. 11, 12, 1, 2, a las 3:20, 3:40 de la tarde estábamos llegando al punto. Fue increíble. Lo más increíble fue, en primera, que yo siempre le calculaba la gasolina que me alcanzara desde México hacia allá. Entonces metía lo equivalente a esos kilómetros, a esa distancia. Sí. No le metí más. Y el tiempo para regresar. 2 minutos me pasé, 5 horas tuve que recorrer. 5 horas. Y manejaba yo, como lo comenté en un principio, a 140 o 160. O sea, veníamos rápido. No le había echado yo más gasolina. O sea, llegamos con la gasolina que teníamos 5 horas más. Y el tiempo. Ya cuando llegamos nos dijeron, no, pues es que si no iban a venir nos hubieran avisado, ¿no? Enseñé lo que es la factura. Ahí venía la hora, ahí venía el lugar. Digo, es que nos perdieron y ya fue que me dijo él. Sí, eso le pasa mucho a los camioneros. ¿Y eso sí pudieron trabajar? Sí. Eso sí. Como anécdota feliz. Sí, Okay. Exactamente. Ya terminamos muy noche, pero pensaron que no habíamos llegado, que nos habíamos perdido, pero fueron 5 horas. 5 horas. Ahora se dice que cuando pasan ese tipo de cosas es porque te están evitando que te pase algo malo. Me recordaste algo muy bello. Y para cerrar este primer episodio de Anécdotas Paranormales, y a diferencia de la vez pasada con Pasadores de Almas, la segunda parte se va a hacer más rápido que la primera vez, porque ya pasó un año desde Pasadores de Almas. La hacemos de emoción para que ustedes también estén al pendiente de nuestro canal. Sí, exactamente. Entonces aquí podrán ver Pasadores de Almas para los que no lo han visto. Y bueno, pues estas anécdotas paranormales. Y vamos a cerrar con algo que en lo personal me conmueve mucho, a ti también. Y fue cuando con ese carro con el cual te manifestabas, como Christine, el carro fantasma, se descompone. ¿Quién fue quien te ayudó? Para ese entonces, para que haya contexto, mi abuelo ya había fallecido. ¿Sabes de qué anécdota te hablo? Así es. Un día yo tuve igual un trabajo, voy a llamarle así, Barranca del Muerto, aquí en la Ciudad de México. Hay un lugar que se llama Barranca del Muerto, de ahí iba yo con 2 compañeros. Gracias a que siempre fui acompañado, hay un respaldo de todas las anécdotas que tengo, porque siempre estuve acompañado de gente. Entonces tomé el carro y ya venía yo para acá, para su casa. Y entonces el carro ya no agarraba el ventilador, entonces se comenzó a calentar. Llegamos más o menos a la altura de Vallejo, antes de llegar a lo que es la Avenida Insurgentes. Estoy hablando de ya una distancia que faltaban como 40 minutos para llegar al destino. El carro se comienza a calentar y entonces me paro, y muy convenientemente me paro atrás de un carro que está siendo atendido por un mecánico. Un mecánico que era un jovencito. Lo vimos que era un jovencito. Total que nos esperamos un poco, mis compañeros y yo, y hago hincapié, un jovencito. Y ya total que... Es importante eso. Muy importante. Ya total que ya esperamos que el joven terminara de arreglar el carro que estaba más adelante, y de repente ya cuando viene, se acerca el señor. Se acerca el señor y nos dice, ¿qué problema tienes? Digo, ¿sabe qué? Que lo que pasa es de que el carro se me calienta. Era un jovencito, pero luego se acercó. Y era un señor. Pero no notamos el cambio. Ninguna de las 3 personas que estábamos ahí notamos el cambio. Fue algo que, como lo habías comentado hace rato, como que se te ciegas. Te ponen un velo para que no veas la verdad. O sea, es algo tan evidente, pero no lo puedes notar. Y tenía una mirada muy particular. Mi padre tenía los ojos aceitunados, como tirándole verdes. Eran unos ojos muy bonitos, pero muy particulares. Una mirada muy penetrante. Total que él ya me dijo, ¿sabes qué? Que te lo voy a arreglar de tal manera que puedas llegar, pero me lo vas a tener que llevar a mi domicilio. Entonces, eso también, ese dato es importante. Sí, entonces ya total que me dice, anota mi número, para que me marques antes de que llegues.
Y ya estamos hablando que es ahí por bueno, por ahí por el Metro Potrero. Por el Metro Potrero de la Ciudad de México. Total que ya anotó su número y dije, para corroborar que si es su número, pues le marco. Y en ese momento le marco y suena su celular. Y dije, bueno, pues ya quedamos en eso, yo le marco, nos quedamos de ver. ¿Y qué le parece el próximo lunes? Esto era un viernes. Y ya total, ¿qué pasó? Mi padre ya había fallecido. Ya tenía rato que había fallecido. Total que voy el lunes siguiente a buscar la dirección. Y cuando llegó, él me había dicho que él estaba en, vamos a llamar, Norte 1 bis. Y cuando llegó la dirección, veo que nada más hay Norte 1. No existe bis. Ya total que comienzo a buscar el Norte 1 bis. Y toco ahí donde decía Norte 1 y le digo a la señora, perdone, busco el señor X, ¿no? Le dicen el gato. El gato. Le dicen el gato. La señora no me dijo nada, se molestó, se metió y hasta azotó la ventana. Bueno, ya no le tomé atención. Camino más adelante y vuelvo a preguntar a unas personas que estaban ahí, que eran también los mecánicos. Dije, lo deben de conocer. Cuando llego con los mecánicos, agarro y digo, disculpe, busco el número 12 bis. Y me dice, no existe el 12 bis. El 1 bis, ¿no? 1 bis. 1 bis. No existe ese número, el bis no existe, dice, nada más ese. Y le digo, bueno, lo que pasa es que estoy buscando al señor que se llama tal y que le dicen el gato. Y me dicen, ¿cómo es él? Lo describo. Y le dice, ven, llama a sus compañeros, está buscando al gato. Ah, porque todavía llamaba por celular, yo le llamaba. Y me decía en el celular, este número no existe. ¿Cómo crees? El número que usted marcó no existe. Entonces dije, bueno, voy a preguntar por él. Fue cuando le pregunto a sus señores y me dicen, ¿está buscando al gato? ¿Ah? Y ya dice uno de ellos, amigo, el gato tiene como 4 años que falleció. Dice, es una persona que falleció y que sigue ayudando a la gente. Sigue ayudando a la gente. Dice, lo han visto en las calles, lo han visto en las carreteras. Dice, y es él mismo. Y me quedé yo así. Obviamente, pues sí me causó asombro. Lo que más me asombró fue lo que te comenté. Que la mirada que él tenía, yo podría haber jurado que era mi padre. Yo podría haber jurado que era mi padre. Porque él fue el que, pues siento que me ayudó. Pero también esta persona que le decían el gato. Bueno, ya me regresé pues desilusionado porque dije no encontré a la persona, pero también asombrado. Y de repente me viene a la mente, dije, un momento, es que en un principio era un joven, no era un señor grande. Y les pregunto a mis compañeros, corroborando esto, ¿no? Digo, oigan, ¿se acuerdan que era un chavo? Era una persona jovencita. Y me dice, no, era un señor, no, hagan memoria, era un jovencito. Y ya cuando se acercó era una persona grande. Y ya se recordaron, entonces fue donde ya se asombraron, dice, sí es cierto, era una persona grande. Está todavía en eso, ¿verdad? De que si era esta persona o era mi padre, evidentemente. O eran ambos, porque ambos. Ambos, porque algo que pues compartían ambos era de que se preocupaban por los demás. Exactamente. Entonces, bueno, esta anécdota es muy particular, es una anécdota que en lo personal sí nos conmueve. Sí, es algo muy especial. Es una anécdota que sí marca, pero hay otras más. Claro. Que esperemos que vayan a ver en el siguiente video, espero que lo vean, porque se pone más interesante todavía. Sí, todavía. Anécdotas que nos han pasado a ella y a mí, sí. A Asterium Renete y a mí, ella un poco más jovencita, y que es de asombrarse. Sí, entonces, pues bueno, hasta aquí terminamos este especial de anécdotas paranormales con todos ustedes que son parte de la familia Renete. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Regálenos un like si les gustó y suscríbanse a este canal. Mi nombre es Asterium Renete y yo soy la hechicera suprema. Yo soy su amigo el gran brujo. Y es un honor ser tu hija. Y nos vemos a la próxima.